Con el sermón de este día será predicado en Mateo 21 a 16. Que Dios nos bendiga con su palabra, que nos llene de su paz, de su misericordia y de su gracia. Amén. Un hombre que se llamaba Jeffrey Dahmer fue el peor asesino en masa en la historia del estado de Wisconsin. Lo llamaban el monstruo de Milwaukee, la ciudad donde él cometió esos crímenes. Él, de 1978 a 1991, mató y descuartizó a 17 niños y hombres. Luego, en 1994, él mismo fue asesinado en la prisión por otro prisionero. Pero unos meses antes de su muerte, él fue entrevistado por un reportero de NBC que entró en la prisión y lo entrevistó sobre sus crímenes y sobre su vida. Y él, en aquella entrevista que salió al público en la televisión, él dijo que había empezado recientemente a estudiar la Biblia en la prisión. Él dijo que se arrepintió de sus pecados, sabía que Jesús murió por él, sabía que Dios le había perdonado y sabía que al morir iba a ir al cielo. Si la confesión de Jeffrey Dahmer fue sincera, Jeffrey Dahmer está en el cielo. Ahora, una amiga cristiana, el día después de la entrevista salió al público en las noticias de Milwaukee. Ella me dijo: Timo, ¿viste la entrevista de Dahmer anoche? Yo dije: sí, la vi. ¿Sí? Ella me dijo: ay, me parece absurdo esto. No tiene sentido. Eso no me parece justo. Que él vivió una vida terrible, horrible, toda la vida. Y luego en el último momento él se arrepiente y dice que confía en Cristo. Supuestamente encontró a Jesús en la prisión. Y ahora puede ir al cielo así nada más. Humanamente hablando, no tiene sentido. Humanamente hablando, no es lógico y no parece justo. ¿Jeffrey Dahmer en el cielo? Charles Darwin, un científico que rechazó a Dios y la Santa Palabra, habló en contra del cristianismo a través de su vida. Rechazó la Biblia tanto que él inventó su propia teoría de cómo comenzó el mundo, porque rechazó Génesis capítulo 1 que dice que Dios hizo el mundo. Entonces inventó esta teoría de la evolución, que todo comenzó con un Big Bang, ¿verdad? Una explosión grande, y luego a través de millones y millones de años las cosas se han ido evolucionando y cambiándose y desarrollándose. Wow, cómo Charles Darwin ha hecho daño con su mentira, porque la mayoría de escuelas públicas en el mundo enseñan la evolución como si fuera hecho, como si fuera la verdad. Sí, él ha engañado a muchísimas personas con su mentira. Sin duda, Charles Darwin ha sido y sigue siendo una herramienta de Satanás mismo. Pero ciertas personas cercanas a la familia de Charles Darwin dijo que en los últimos meses de la vida, cuando Charles Darwin estaba en su lecho de muerte en su casa muriéndose, que una mujer bautista, evangelista, que apodaban la mujer de la esperanza, dice que Lady Hope, ¿sí? En inglés, que esta mujer visitó a Charles Darwin en su casa varias veces, enseñó con él el evangelio de Jesucristo, y algunos familiares y personas cercanas a Charles Darwin dijeron que unos días antes de morir Charles Darwin confesó su fe en Jesucristo, que se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo. Si esto fue cierto y la confesión de Darwin fue sincera, Charles Darwin está en el cielo. Ahora, una vez después de una conferencia pastoral sobre el tema de la creación y la evolución, pues escuché a una persona decir: si esto fue cierto, no me parece justo. Tanto mal que este hombre ha hecho con su mentira. Y ahora en el último momento, en el lecho de la muerte, confiesa su fe, se arrepiente y ahora va al cielo. No me parece justo. No tiene sentido, Timo. Humanamente hablando, no tiene sentido.
Humanamente hablando, usando el lógico humano, no es justo. Charles Darwin en el cielo. La Biblia tiene también historias parecidas. La Biblia cuenta la historia de la nación de Israel y la nación de Judá. La Biblia dice que ningún rey hizo más maldad en los ojos de Dios en la historia de Judá que el rey Manasés. El rey Manasés reinó por 55 años en Judá. Era terrible, rechazó la Biblia, rechazó la palabra, el único verdadero Dios. ¿Sabe lo que hizo? Él levantó ídolos en todas partes de Judá. Sirvió y adoró a esos ídolos. Hasta puso ídolos en el mero templo en Jerusalén y los adoró. Y también les enseñó al pueblo a adorar a esos ídolos. Practicó la brujería. Adoró las estrellas. Para adorar todos esos falsos dioses, ¿sabe lo que hizo? Hizo cosas repugnantes e inmorales. Hasta sacrificó a su propio hijo al dios Molec, un ídolo falso. También era muy violento. La Biblia dice que mató a tantas personas inocentes que las calles de Jerusalén estaban bañadas en sangre. Entonces, para castigar a Manasés, Dios permitió al rey de Asiria a conquistar a Judá y a llevar cautivo a Manasés. Entonces, cuando estaba en cautiverio, Manasés reconoció su pecado, se arrepintió, volvió al Señor, puso su fe en Cristo, Dios le perdonó, dice la Biblia. Entonces, él dedicó la última parte de su vida, pequeña parte, pero lo que quedaba de vida, dedicó esta parte a Dios. Quitó los ídolos, les enseñó al pueblo a no adorar esos ídolos, sino a volver al Dios verdadero. Y la Biblia dice que murió Manasés y fue al cielo. Uno podría pensar, eso no tiene sentido. Ningún rey hizo más maldad en los ojos de Dios y había muchos reyes malos. Hizo tanta maldad, era horrible, violento, terrible. Sacrificó a su propio hijo, a un falso Dios absurdo. Y en la última parte de su vida se arrepintió, puso su fe en Jesús, el Mesías que estaba por venir, y luego al cielo. No tiene sentido, ¿verdad? No parece justo, ¿verdad? Humanamente hablando, no es justo ni tiene sentido. El rey Manasés en el cielo. Tal vez la historia más conocida, un caso así, es el ladrón que murió al lado de Cristo, ¿verdad? Para merecer la pena de muerte, de crucifixión en el Imperio Romano, tú tenías que ser un hombre muy malo, violento, asesino. Sin duda esta persona era terrible. Vivió una vida apartada de Dios, violenta, matando a personas. Hasta unas horas antes de morir, él estaba, porque la Biblia dice que los dos estaban burlándose de Dios en el principio. Él estaba insultando y burlándose del Hijo de Dios mismo en su cara. Pero allí, cuando colgaba en la cruz al lado de Cristo, escuchó las palabras de Jesús, vio lo que Jesús estaba haciendo por él, y el Espíritu Santo le tocó, se arrepintió de sus pecados. Puso su fe en Jesús y le rogó, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús a este ladrón, este malhechor? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? El paraíso. Podríamos leer esta historia y decir, eso no parece justo. O sea, un hombre violento, incrédulo, por casi toda la vida y en las últimas horas, en su lecho de muerte, se arrepiente, llega a la fe y al cielo, al paraíso. ¿Tiene sentido eso? ¿Parece justo? Humanamente hablando, no. Usando el lógico humano, no. Eso no es justo ni tiene sentido. ¿El malhechor en el cielo? Quiero que agarren sus boletines y encuentren el Evangelio, porque vamos a leer de nuevo esta parábola. Mateo 20, los versículos 1 al 16. Yo voy a leer en voz alta y quiero que ustedes sigan, si gustan. Vamos a leer de nuevo esta parábola. Las parábolas de Jesús eran pues cuentos terrenales con un significado espiritual. Estamos leyendo de Mateo 20, 1 al 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo.
acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía, y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cuando cada uno de ellos recibió también la paga de un día, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ahora, mis hermanos, en la parábola tenemos un coraje después de ese día de trabajo, ¿no es cierto? Porque a través del día estaba el propietario, el dueño, estaba contratando a varias personas. Y pues llegó la hora en la anochecer de pagar. Y empezó con los que trabajaron una hora. Y les dio el pago de un día entero. Entonces cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pues se enojaron, porque también les dio a ellos el mismo pago de un solo día. Y no les pareció justo, ¿verdad? Ellos estaban pensando: esto no tiene sentido, no es justo. ¿Qué pasa aquí? Pero ¿qué dijo el propietario? Él dijo: no tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero. Ahora, mis hermanos, el símbolo, o sea, el significado de esta parábola no es tan difícil de comprender. ¿Quién es el propietario, el dueño? Es Dios. Y no está dando dinero, está dando su regalo de salvación. Y ciertas personas, sí, aún cristianos, pues a ciertas personas no les parece justo esta realidad que les voy a describir. Una persona llega a la fe cuando es pequeño, en su niñez. Vive toda su vida fiel al Señor, escuchando la palabra, estudiando la Biblia, haciendo buenas obras de arrepentimiento, y luego muere y va al cielo. Otra persona vive una vida de incredulidad, violenta, en contra del Señor, haciendo maldades toda la vida, y en el último momento, o tal vez en el último año de su vida, se arrepiente, escucha la palabra, llega a la fe y va al mismo cielo. Y hay personas que miran eso y dicen: pues eso no tiene sentido. Esto no me parece justo. Piénsenlo. Vamos a pensar en una niña. La niña es bautizada de niña, va a la escuela dominical, sus papás, y aprende de Cristo. Luego participa en el grupo juvenil, nunca pierde un domingo, siempre está ahí con sus papás, crece en la fe. Ya cuando es joven, participa en el coro de la iglesia. Al crecer, se acerca más a Dios, escucha la palabra, la estudia, vive una vida de arrepentimiento y fe. Cuando se cae, vuelve al Señor, vive toda la vida en la fe en Jesús. Y luego muere en la fe y va al mismo cielo donde está Jeffrey Dahmer, aquel asesino que vivió toda la vida como un malo, como un incrédulo. En el último momento se arrepiente y va al cielo, y no tiene sentido eso.
La bendita Virgen María, que vivió casi toda su vida en la fe, sirvió al Señor de una manera tan hermosa, siendo la Madre de Dios. Vivió toda la vida en la fe, va al cielo, al mismo cielo donde está el malhechor y el rey Manasés. Estas personas, estos hombres violentos y malos, incrédulos, que vivieron toda su vida apartado de Dios y luego al último momento llega la fe y va al mismo cielo. Y uno dice, no me parece justo, no tiene sentido. Pero ¿qué dijo el dueño? ¿No tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Qué estaba diciendo? Pues, ¿qué es el significado de esta expresión, esta frase? Dios nos está diciendo, no tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi regalo de salvación. Mira, la gracia de Dios no tiene sentido. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Él dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. También dice en la palabra, Salmo 103, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Mis hermanos, mira, el amor de Dios es más grande que la razón humana. La gracia de Dios no tiene sentido. No tiene sentido común según los humanos. La misericordia de Dios va más allá que la comprensión humana. No podemos comprender este amor. Y qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido. Porque si Dios nos tratara a nosotros usando el lógico humano y el sentido común humano, nadie iría al cielo. Todos iríamos derechito al infierno. Déjenme contarles algo. Vamos a imaginar que estamos mirando la tele, las noticias, y ahí sale la noticia fea de un hombre que mató a 5 personas en sangre fría. Y luego sale más de su historia, que había violado a mujeres y había robado, asaltado violentamente a personas. ¿Qué queremos ver? Que él contrate a un muy buen abogado y luego salga libre sin castigo, o que él vaya a la prisión y pague por lo que él hizo. ¿Qué queremos ver? ¿Qué es justo, pues, en este caso? Que pague, ¿no es cierto? Es lógico. Esto tiene sentido. Es lo que quisiéramos ver. Los malhechores pagan. Esto es justo. Esto tiene sentido humanamente hablando. Pero mis hermanos, esa es la cosa, tú y yo somos los malhechores. Hemos roto los mandamientos miles y miles de veces. Y lo que es justo, lo que es lógico según la razón humana, lo que tiene sentido según cómo piensan los humanos, es que todos nosotros, los malhechores, paguemos en la prisión eterna del infierno. Esto sería justo. Esto sería correcto. Qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido. Qué bueno que la misericordia de Dios es más grande que el lógico humano, ¿no? Lo que no tiene sentido es que uno amaría a sus enemigos. Y esto es como Dios nos trata. Nosotros éramos sus enemigos. En el libro de Romanos dice, cuando todavía éramos pecadores y enemigos, Dios nos amó. Eso no tiene sentido. Qué bueno. Lo que no tiene sentido es que un hombre inocente pagaría por los delitos de otros. Y eso es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. El hombre inocente, Jesús, que nunca había pecado, pagó por los pecados de nosotros, los culpables. Qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido. Lo que no tiene sentido sería ir tras personas que te odian, que te rechazan, para darles regalos. Y esto es precisamente lo que Dios hizo con nosotros cuando nos envió su Espíritu Santo mediante su palabra y nos convirtió de incrédulos en creyentes, obrando fe en nosotros. Qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido. No tiene sentido que uno perdonaría
una y otra vez las mismas personas por sus pecados. Y esto es como Dios nos trata a nosotros, sus hijos. Qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido. Qué bueno también para los que todavía están perdidos. Qué bueno que la gracia de Dios no tiene sentido, porque no es tarde para ellos. Y aun si tú tienes años sin ir a la iglesia, si tienes años apartado de la palabra de Dios, todavía hay esperanza para ti, hermano y hermana en la fe. Hermano, mira, Dios quiere la salvación de todos, ¿no es cierto? Dios quiere la salvación, la vida eterna, el arrepentimiento de todos los hombres. Entonces estoy hablando tal vez a la cámara, yo llego a la conclusión que son creyentes ustedes. Pero si tú allí no tienes fe, tienes tiempo sin ir a la iglesia, no es tarde para ti. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho. Aun si tienes toda la vida rechazando a Dios y su palabra, aun si has hablado mal de Cristo, ve a Él, arrepiéntete, escucha su palabra, cree en Jesús y Él te perdonará, te salvará y te dará la vida eterna. Aun si has blasfemado contra Dios por toda la vida y te arrepientes en tu lecho de muerte, Dios te perdonará y te llevará al cielo. Tal vez estás pensando eso no tiene sentido. La gracia de Dios no tiene sentido. Y mis hermanos y hermanas en la fe, eso también es importante para nosotros. Tal vez tenemos familiares o amigos que no están en la palabra. Tal vez tienen años sin estar en la palabra. Tal vez están rechazando a Jesús y su gracia. No es tarde para ellos. Y no debemos de tirar la toalla con ellos. No debemos seguir compartiendo la palabra de Dios con ellos. Porque Dios quiere su salvación. Y no es tarde para ellos. Aun si un ser querido tuyo tiene años diciéndote, mira, para mí la iglesia es una pérdida de tiempo. No tires la toalla con esta persona. Aún hay tiempo. Si uno tiene aliento de vida, si uno todavía está vivo, hay oportunidad para esta persona. Porque Dios es misericordia, es misericordioso, está lleno de gracia. Y esta gracia y esta misericordia van más allá de nuestra comprensión. Mis hermanos, déjenme compartir con ustedes la historia de Arturo. Arturo vivió la buena vida. Nadie podía tomar más que Arturo en las fiestas. Él con sus chistes siempre era el alma de la fiesta. Él era mujeriego. Engañaba a su mujer en varias ocasiones con varias mujeres. Tomador, macho. Maltrataba a su esposa, no solamente engañándola con otras mujeres, sino también hablaba con ella regularmente de una forma grosera. Era mal ejemplo para sus hijos. Ahora, la esposa de Arturo era muy diferente, era un creyente fiel. Iba a la iglesia todos los domingos, creía en Cristo para su salvación, participaba en su iglesia, oraba por su marido y sabía lo que él le hacía. Y de hecho Arturo muchas veces se burlaba de su esposa por ir a la iglesia. Ay, tú persinada, la muy santa, ay. Y se enojaba con ella también porque no estaba en casa los domingos en la mañana para hacerle su desayuno. Cuando Arturo tenía 90 años, le detectaron cáncer. Ya estaba muy avanzado, no había nada que podían hacer. Los doctores le daban que 3 a 5 semanas de vida. Entonces, dentro de un mes se va a morir. Lo único que podemos hacer para él es darle medicamento para controlar el dolor y hacerle sentir cómodo. Entonces pasó el último mes en el hospital con medicamento. Pero en este último mes, un pastor lo visitó y le enseñó la palabra de Dios.
Y el Espíritu Santo tocó el corazón de Arturo. Él se arrepintió de sus pecados. Él aprendió que Cristo había muerto por él y él puso su fe en Jesús. Él sabía que cuando moría iba a ir con Dios. Más o menos a las 4 semanas, después de pasar 4 semanas en el hospital, Arturo murió en la fe, seguro de su salvación. Las últimas palabras que él dijo justo antes de morir fue las palabras del Padre Nuestro. Arturo pasó los primeros 89 pico años de su vida como un hombre muy malo, incrédulo, hablando mal de la iglesia, persiguiendo a las personas cristianas, incluyendo a su esposa, engañando a su mujer, tomador, borracho. Y en las últimas semanas de su vida, cuando estaba en su lecho de muerte, se arrepintió, puso su fe en Cristo. Arturo está en el cielo. Fíjense en algo. Nadie estaba más contenta por la salvación de Arturo que su esposa, la persona a quien Arturo más maltrató. De hecho, fue su esposa que invitó al pastor a hablarle de Dios. Esto no tiene sentido. Mis hermanos, la gracia de Dios es demasiado hermosa y demasiado maravillosa y demasiado perfecta como para tener sentido. Y qué bueno. Alabado sea el Señor por siempre, por su misericordia, por su gracia y por su amor. Amén.